Hola a todos, a raíz de los vídeos anteriores han estado surgiendo unas preguntas y hemos decidido ir respondiéndolas mientras nos tomamos aquí un café, charlando. Así que pues, buenas tardes Gonzalo. Hola, ¿qué hay, Marco? Buenas tardes. Buenas tardes La a todos. primera pregunta sería sobre tu trayectoria, cómo empezaste en este mundo y qué te llevó a ello. Pues previamente a estudiar Derecho, estuve trabajando, me incorporé al mundo laboral, pero mis inquietudes pues, me hicieron volver a estudiar. De manera que en 2010 me licenció como licenciado en Derecho. Antiguamente era licenciado, ahora son grados. Y, y empecé en un despacho de abogados donde se llevaban básicamente compañías de seguro. Eran casi todos temas de tráfico, accidentes de tráfico. Eh, la casualidad que precisamente me tocó a mí un accidente de tráfico, tuve un accidente con la moto, eh, estuve pocos meses sin poder trabajar, pero en ese tiempo ya hubo personas, amigos, familiares, clientes en definitiva, que empezaron a encargarme algunos asuntos. De manera que cuando me recuperé para volver al trabajo, pues decidí, como se suele llamar en este mundo, lanzarse a la piscina y empezar a coger trabajos por mi cuenta y avanzar yo solo. Esto fue en 2000, final 2010, principio 2011. Y precisamente por aquella fecha, pues un cliente me pidió un favor, que era que me hiciera cargo de su comunidad de propietarios porque había un 30% de morosidad. 30% de los vecinos no pagaban en esa comunidad. Y la administradora que había en aquel momento, pues no tenía la comunidad en condiciones. El caso es que me hice cargo de esa comunidad, la cual aún mantengo y le tengo mucho cariño hoy en día. Y aquello se arregló a base de esfuerzo, sobre todo por parte de los propietarios, que son los que tienen que mantener a la comunidad funcionando mientras que los procedimientos judiciales avanzan para que el tema también pague. Y esa fue mi primera comunidad y a raíz de ahí pues el boca a boca es el que hace que vayamos cogiendo distintas comunidades y gestionando en el ámbito de las comunidades. Después hay una parte paralela, en la que se hacen procedimientos judiciales, se llaman los pleitos. Esa es la fórmula que seguimos. A fecha de hoy pues tenemos comunidades de propietarios como gestión, tenemos también procedimientos judiciales en el ámbito civil. Nosotros solo nos dedicamos en el ámbito civil, temas de alimentos por hijo, herencia, reclamaciones de cantidad. Y también bueno, ya por el turno de oficio en el colegio de abogados sí que hago temas penales, pero normalmente no cojo a clientes particulares como temas penales. Estoy especializado en el civil y es lo que el despacho, es lo que entra en el despacho. Volviendo un poco al tema de las comunidades de vecinos, como tú has dicho, los vecinos son los que se tienen que encargar de la comunidad, ya que pues ellos viven en ella y son los que tienen que cuidarla y mantenerla. Entonces, ¿cuál sería el papel de un presidente? ¿Cuáles son sus funciones? A ver, la ley de propiedad horizontal, que es la que regula las normas sobre comunidades, dice que el administrador, en la práctica es el secretario administrador, el que reúne las dos figuras. Es el que debe velar por el buen funcionamiento de la comunidad. Evidentemente los vecinos tienen un papel muy importante. Cada comunidad es distinta, el civismo de los vecinos pues hace que esa comunidad sea una comunidad llevadera, que sea cordial entre los vecinos. Normalmente es así, normalmente es así. Entonces, el presidente, la labor que tiene, digamos que sería hoy en día, además de ser representante legal de la comunidad, el enlace entre los vecinos y el secretario administrador. Porque cuando necesitan algo del secretario administrador, se suele canalizar a través del presidente. En muchas ocasiones a mí me llaman, por la confianza que tengo con los vecinos, me llaman directamente los vecinos. Gonzalo, mira, me pasa esto. Y yo les atiendo.
pero la vía más normal es que se canalice a través del presidente. Entonces un presidente sería como el portavoz de la comunidad de vecinos. El representante de los vecinos, el representante de los vecinos. ¿Y en las comunidades que has estado llevando te has estado encontrando muchos morosos? Normalmente no, pero hay. Normalmente no, en esta primera comunidad sí que había un 30% de morosidad. También en otra comunidad en la que yo no soy el administrador, pero sí que llevo procedimientos judiciales, porque también hay despachos de administración que no tienen el abogado dentro, entonces subcontratan los servicios de un abogado, que en este caso soy yo, y a lo mejor me llama un despacho, que son economistas, son asesores de empresas, son administradores de fincas, pero las reclamaciones judiciales, tanto por temas económicos como por temas de servidumbres, problemas porque un vecino ha mojado al otro y no se ponen de acuerdo, y etcétera, pues me llama a mí y yo le llevo el procedimiento judicial, en caso de que no se llegue antes a un acuerdo. Sabiendo que llevas el tema de herencias, aparte de los temas de comunidades de vecinos, ¿cuáles serían los pasos que tienen que seguir una persona para reclamar una herencia? El tema de las herencias, hay dos partes de las herencias. La herencia, la gestión de las herencias, que nosotros hacemos. También tenemos la página soloherencias.eu, y a partir de, a través de ella es la que canalizamos la parte de las herencias. Y otra cosa es la parte judicial, es decir, cuando todos los herederos están de acuerdo y hay cordialidad y se llegan a acuerdos, pues hay la parte de gestión. Y cuando no se llegan a acuerdos, allí sí es cuando hay que llegar a unas demandas judiciales, mucho más largo, mucho más caro, mucho más tedioso. No es lo ideal porque normalmente son familiares, hermanos, y es desagradable ver cómo ha fallecido una persona querida en la familia y los hijos a lo mejor no se ponen de acuerdo. En otros casos porque hay herederos que están fuera o que sabemos que existen pero no se encuentran, y esa sería la casuística del tema de herencia. Con respecto a la gestión, pues nosotros hacemos la gestión. Sí hay que diferenciar si tenemos testamento o si no tenemos testamento. Si tenemos testamento, hay que hacer lo que se llama una escritura de aceptación, adjudicación de herencia, donde, como hemos dicho, ya todos están de acuerdo, se va a notaría, se reflejan los acuerdos que previamente yo ya he redactado con los herederos, y se adjudican los bienes, y después de ello se presenta el impuesto de sucesiones y donaciones. Este impuesto de sucesiones en muchas comunidades prácticamente no se pagan porque tienen exentas unas cuotas, digamos, hasta que no se llegan a ciertas cantidades, están exentos, no se pagan, como es el caso de, por ejemplo, Andalucía. También hay que pagar las plusvalías municipales. Las plusvalías municipales son el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. ¿Qué significa? Vamos a ver. Cuando cogemos el recibo del IBI, el impuesto, el sellito se le llama, ¿no? Y vemos que hay una parte de construcción y otra parte que es de suelo. Pues ese suelo, dice el ayuntamiento que desde que tú lo adquieres hasta que tú lo transmites, pues tiene un incremento de precio. Y ese incremento de precio, que tiene una prescripción, también desde que en el tiempo, desde que tú lo adquieres hasta que tú lo transmites, pues tiene una subida. Y esa subida pues se grava, se le paga al ayuntamiento. Hay que liquidar ese impuesto. Después los bienes hay que inscribirlos a nombre de los herederos, es decir, si son inmuebles, hay que inscribirlos en el registro de la propiedad. Y si son otro tipo de bienes, como pueden ser saldos en cuentas bancarias, valores de acciones, vehículos, pues todo eso hay que ir transfiriéndolo a nombre de cada uno de los herederos a los que se adjudican los bienes. Y esta sería la gestión, que nosotros la cobramos a partir de 500 euros. Desde 500 euros tenemos la gestión para todos los herederos, es decir, que si son 5 herederos, nada más que les sale a 100 euros cada uno. Imagina. Después tenemos también, en el caso de que no haya testamento, tenemos
que hacer la declaración de heredero. La declaración de heredero es cuando, al no existir testamento, se tiene que corroborar que las personas que están ahí, conforme a la ley, en este caso el Código Civil, son los herederos legítimos. Y hay que llevar 2 testigos, hay que hacer un paso previo por notaría. Antes de lo que hemos dicho antes de la adjudicación de herencia, la escritura de aceptación y adjudicación de herencia. Y por entrar básicamente en el tema de los herederos, ¿quiénes son los herederos? Pues los que pongan el testamento, siempre respetando los mínimos que dice la ley. En una herencia, pues pasando muy de puntillas por el asunto, porque no vamos a profundizar aquí, pero digamos que la herencia se divide en 3 partes. Se divide en lo que viene siendo un tercio, que es la legítima estricta, que tiene que ser obligatoriamente para hijos, la legítima, digamos, larga, que sería el segundo tercio, que es también para los hijos, ahora veremos a ver la diferencia entre una y otra, y el tercio de libre disposición. El tercio de libre disposición lo podemos dejar a quien queramos. El tercio de legítima larga, es decir, el segundo tercio, hay que dejárselo a los hijos, pero a cualquiera de los hijos. Es decir, si existen 3 hijos, a uno podemos dejarle este tercio, solo a uno. Y el otro, legítima estricta, es decir, el primer tercio, ese sí que hay que repartirlo a partes iguales entre los hijos. ¿Puede desheredarse algún hijo? Sí, pero son causas muy tasadas y lo dice la ley claramente. Tiene que ser que se hayan negado los alimentos a los padres o los cuidados, o que haya habido procedimientos judiciales uno en contra de otro. Es decir, que esté claramente que no se llevan bien. Se desheredan por una causa legítima. ¿Y puede un heredero rechazar una herencia? Se pueden rechazar las herencias. ¿Y qué consecuencias tendría para esto? Vamos a ver. Hay herencias que son de saldo negativo, porque a lo mejor el causante, voy a decir el padre o la madre o quien sea, tiene un inmueble valorado en 100.000 euros, pero por los motivos de la vida, pues compró a lo mejor una época en que la vivienda era más cara, o porque refinanció, rehipotecó, o porque tenía otras deudas, y las deudas superan al activo, es decir, el pasivo supera al activo. Las deudas pues son 120.000 euros, entonces claro, tendría un saldo negativo. El que hereda el pasivo y el activo, entonces también hereda las deudas. Muchas veces pues, conviene rechazar la herencia, no aceptar la herencia. Y no tendría ninguna consecuencia. Claro, hay otra figura que se llama aceptación a beneficio de inventario, que tiene sus particularidades, en las que uno acepta la herencia en previsión de que si luego aparecen bienes de pasivo que superan al activo, pues solo responde hasta el límite del activo. Es decir, si no sabían que existía ahí un préstamo pues superior a estas cantidades que hemos puesto en el ejemplo, pues claro, dice, bueno, yo he aceptado la herencia, pero es que yo esto no lo sabía y lo he hecho hasta el límite, yo respondo hasta el límite de la herencia, pero no más, porque es que si no después tendría que responder con sus bienes personales, con su patrimonio personal, quiero decir. Siguiendo un poco con el tema de las herencias, ¿cómo ves el tema de los inmuebles, el mercado inmobiliario? Cuéntanos un poquito de eso. A ver, el tema de la vivienda, sí que es verdad que los inmuebles han subido mucho de precio en los últimos años. Tampoco tanto con respecto a la burbuja de hace casi 20 años, porque ahora mismo los precios pueden estar rondando pues los mismos precios que 2005 o así. Entonces han pasado 20 años y con respecto a ese pico, digamos que no han subido. Más bien lo contrario. Yo creo que hubo un momento en 2010 que estaba muy barato. Muy barato. De hecho, se están vendiendo inmuebles por debajo de precios de construcción. Valía mucho más caro construir una vivienda que comprar una vivienda que estuviese ya en el mercado hecha. Es verdad que ahora mismo hay un problema de acceso a la vivienda por jóvenes y también por mayores, pero claro, ¿en España hay suficiente vivienda? Eso sería la primera pregunta. Si
hay muchas viviendas vacías y mucha gente lo dice porque los propietarios no se atreven a alquilarse a la familia. Estamos hablando de que existen ahora los nuevos inquiocupas. ¿Cuánto tiempo tarda un abogado en sacar a un inquiocupa de un piso? Pues como sea una persona vulnerable, que no tenga recursos económicos, que tenga hijos y que no tenga alternativa habitacional y que pues prácticamente es que es casi imposible echar a esa persona del inmueble. Entonces la carga de la prueba también se le ha hecho al propietario. Esto hace que los propietarios tengan miedo de alquilar y hay viviendas vacías. Hay propietarios con viviendas vacías porque les da miedo que se les metan y no pueden ni siquiera cortarle los suministros. Tengan que estar pagándole la luz, el agua, el gas, lo que sea, porque si no es una coacción. Oiga, que es que mi casero no me paga los suministros, me está coaccionando para que me vaya. Entonces muchas personas prefieren pues no alquilar. Eso es uno de los motivos por el que hay menos parque inmobiliario, por ejemplo, de alquiler. Y segundo, lo decimos siempre, España tiene mucha extensión territorial. Sería sencillo abrir tierra, campo, que está cerca de las ciudades o de poblaciones importantes, pueblos grandes, para que hicieran pues, viviendas en esas zonas. Entonces, no es cuestión de que el gobierno se tenga que gastar muchísimo dinero en crear, que también sería una solución, pero en crear viviendas públicas para gente que no tiene. Sería cuestión de poder abaratar la vivienda en el sentido de que al haber más oferta de vivienda, pues el precio cae. Habría menos demanda, el precio caería. Eso con respecto al tema de la vivienda en general. Después estamos hablando de los jóvenes. Vale, sí, los jóvenes, algunos están muy formados y tienen mucha experiencia y saben cómo ganar dinero, sobre todo ahora con temas de redes sociales, etc. Y algunos, pues, no tienen esa capacidad de tener un buen trabajo. Pero también es verdad que si nos fijamos, muchos jóvenes los ves con buenos coches, los ves con un teléfono de 1.500 euros. O sea, mira, yo, por ejemplo, se ven por ahí fotos en redes sociales de jóvenes viajando, haciéndose sus poses y sus fotos en lugares idílicos. Eso vale dinero. Él coge un avión y está una semana en, no sé, Tailandia, Bali, el Caribe, las islas griegas. Claro, es que lo queremos todo. Si en vez de ahorrar para una entrada no lo gastamos en pasarlo bien, pues normal que luego sea complicado acceder a la vivienda. Eso con respecto al acceso a la vivienda. Con respecto al mercado inmobiliario, que estuvimos diciendo sobre el tema de los precios, sí, yo personalmente pienso que el mercado está maduro, que puede subir más. Sí, probablemente pueda subir más. 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos cuánto. El mercado inmobiliario puede subir más, quizás a ritmos más lentos que hasta de 2 o 3 años para acá, pero puede subir más. Como inversiones, el ladrillo siempre ha sido una buena inversión. ¿Por qué? Porque teníamos por un lado la revalorización del inmueble en sí, porque la vida sube, no solo por el IPC, sino porque el inmueble sube, en general, salvo crisis, etc. Y por otro lado, porque se puede sacar un rendimiento por alquiler. Entonces, no solamente estamos sacando la revalorización del inmueble, sino también el dinero del alquiler. Aparte, hay que restarle el mantenimiento. Y esto viene al hilo de otra pregunta que me hiciste fuera de cámara, que era el tema sobre el tema de libertad financiera, inmuebles, etc. A ver, trabajando se consigue todo. Entonces, no sé si España sería el mejor país para invertir ahora en inmuebles para libertad financiera. Pero en general, en el resto del mundo, sí, se puede comprar un inmueble, alquilarse y probablemente
se consiga pagar menos de hipoteca del rendimiento que esté generando el alquilado. ¿Que con ese sobrante vas a poder vivir? No. Pero si esa operación la multiplicas, la escala, como se llama, ¿no? la multiplicas por 10 o por 20 o por 30, si te sobran 200 euros cada mes y lo multiplicas por 30, pues 200 por 30 son 6.000 euros. Ahí sí, si te están entrando de ingresos pasivos 6.000 euros al mes, aunque algún mes te falle algún pago o se quede vacío algún inmueble, pues sí, ahí está. ¿Qué hay que tener? Pues hay que tener pues, capacidad de gestión, hay que tener ahorros, hay que hacerlo poco a poco, probablemente sea un camino lento, hay que obtener financiación. No es fácil, se puede conseguir, yo pienso que sí, pero no es fácil. ¿Y qué piensas sobre personajes públicos como Yalo que prometen libertad financiera y otro tipo de temas relacionados con personajes públicos? A ver, ¿que la libertad financiera es posible? Pues yo pienso que sí, a través de esfuerzo y de trabajo. Que hacer burpees o levantarte a las 5 de la mañana te puede ayudar a conseguir la libertad financiera. Hombre, a conseguir la libertad financiera a lo mejor no. Lo que sí que te puede ayudar a lo mejor es a motivarte, a disciplinarte, a estar en forma, a crear endorfinas que hagan que tu cuerpo se sienta bien. Y cuando todo es positivo y tú en tu mente todo es positivo, pues a lo mejor tomas acciones que son más arriesgadas y por tanto puedes ganar. Lo que sí tengo claro es con respecto al tema de las personas que venden cursos por internet, algunos, y no hablo de ninguno en particular, no me quiero meter con Yado, yo hombre no lo conozco, salvo por algunos vídeos que he visto. Hay muchas cosas que dice que me parecen interesantes y otras que me parecen menos interesantes, pero con respecto al tema de cursos que se venden por ahí, yo siempre digo una cosa. Cuando, por ejemplo, yo quiero aprender algo de alguien, a mí no me basta que sea un buen gestor de curso o un buen profesor. Yo quiero que esa persona haya sido alguien dentro de eso. Es decir, no lo sé. A mí que me gustaría que me enseñase, no sé, boxeo. Pues un campeón del mundo, no sé, tipo Mike Tyson o un tal Ili Tupuria, o bueno, yo prefiero que me enseñe a alguien que de primera mano sepa qué es eso, a alguien que sea algo todo teórico. Y lo quiero extrapolar a, bueno, digo eso, como puedo decir un jugador de fútbol que haya sido campeón mundial antes que otra persona. Lo extrapolo porque muchas veces que se están comprando cursos a gente que esas personas solamente tienen dinero por haber ganado dinero con esos cursos. Y te están vendiendo, voy a decir un ejemplo, alguien que te vende un curso de bolsa y esa persona no gana dinero, no está ganando dinero en bolsa, está ganando dinero por los cursos que vende a través de las redes sociales. Bolsa, inmuebles, libertad financiera en general. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con estas cosas de las redes sociales con respecto a cursos. Abordando ahora un poco el tema de las pensiones alimenticias, ¿qué factores se tendrían que tener en cuenta para fijar estas a los hijos? Bueno, con respecto a la pensión de alimentos, debido a los programas que hay en televisión ahora, estos que llamamos de la prensa rosa, donde sabemos que aparecen famosos con los hijos, bueno, prácticamente el público está más informado que los propios abogados, ¿no? Muchas veces no tan bien informados porque los periodistas no tienen ya no solo la formación en derecho, sino que no tienen la experiencia del día a día en el juzgado. Pero básicamente lo que se protege es el bien del hijo, el bien del menor, es lo que se protege. Y se protege económicamente, entonces el cónyuge que deja de ser cónyuge porque se divorcia y tiene la custodia de los niños, pues es el que recibe una pensión por alimentos de los hijos. ¿Vale? ¿Y cuánto? Pues esto viene determinado en función del nivel de vida de la familia, de los hijos. Por ejemplo,
Si los niños van a un colegio de pago, van a unas clases, no lo sé, de equitación que son caras, van a una academia de inglés muy cara, todos los años van a un campamento que vale un dinero y veranean en, no lo sé, en un sitio también de primer nivel, pues lo que se busca es que los niños no pierdan calidad de vida en el divorcio. Entonces viene determinado también en función del, del, del dinero que tengan los padres. Sobre todo del dinero que tiene la persona que no se queda con los niños, que es la que paga la pensión de alimentos. La pensión de alimentos debe estar constituida por dos 50%. Es decir, si el padre, vamos a imaginar que es lo más común, que el padre no se queda con los hijos, sino que es la madre la que tiene la custodia y el padre tiene un régimen de visita, si el padre pone 250 euros, esos 250 euros no son para los alimentos de los niños, sino que serían 500 euros, porque la madre tiene que poner también 250 euros para los niños. Aquí tienen que contribuir los dos. Una cosa es que la custodia la tenga uno, pero otra cosa es que contribuya solo uno, ¿no? Con el tema del alimento por hijo. Esto parece muchas veces que se olvida, porque nos encontramos muchas veces que vemos pensiones de alimentos, perdón, iba a decir compensatoria, no tiene nada que ver. Vemos pensiones por alimentos a hijos de 500 o 600 euros por hijo, que en muchos casos estarán justificadas por lo que sea, como hemos dicho antes. Pero el niño se come 1.200 euros al mes en ropa ni comida, porque claro, por hijo, es que no solamente lo tiene que mantener el que no vive con el hijo, es que tienen que mantenerlo los dos. Entonces, partiendo de la base de que el bien que se protege, evidentemente debe ser el bienestar de los niños, también tenemos que tener en cuenta pues que en algunos casos hay, por ejemplo, padres que ya son divorcios de segundas nupcias y que ya previamente tienen también hijos del primer matrimonio que también están pasando alimentación por hijos. Es decir, si hay una persona que está pagando 400 euros por un hijo anteriormente y ahora tiene dos hijos con la nueva mujer de la que también se divorcia y tiene que pagar 400 euros por cada uno, tiene tres, tiene que pagar 1.200 euros, también hay que ver el nivel económico de esa persona, porque esa persona tiene también, además de que el bien protegido principal es el hijo, esa persona tiene que rehacer su vida, tendrá que, si no compra una vivienda, como mínimo alquilarla para el tiempo que tenga a sus hijos en su régimen de visita, tenerlos bien atendidos. Claro, te iba a preguntar sobre eso, qué pasaría si Claro, el progenitor que no tiene el hijo no puede pagar esa pensión alimenticia. ahora vamos a entrar, pero Marco, mira, imagínate, voy a poner un ejemplo contigo, tú imagínate que tú te divorcias, tienes dos hijos, pagas una pensión de alimentos muy alta y te queda con tu sueldo de 1.300 euros, por poner un ejemplo, te quedan para vivir 400 euros y tienes que pagar un alquiler y tienes que comer tú y tienes que pagar suministro, agua, luz, teléfono, vehículo, gasolina. Entonces tú, como económicamente estás muy mal, pues te tienes que alquilar un piso pequeño, viejo, en un barrio malo. Cuando tus hijos van contigo a ese sitio no están perdiendo calidad de vida. Sí. Estas cosas es que hay que moderarlas mucho. No existen unas tablas oficiales, si bien es cierto que entre los jueces, los juzgados, pues tienen sus guías, no existe exactamente. ¿Qué pasa al hilo de la pregunta que me pregunta Marco sobre qué pasa si no se paga? Bueno, en principio es un ilícito civil, es decir, se puede reclamar mediante una demanda en el juzgado, pero es que además el hecho de no pagar varias cuotas de alimentos por hijo constituye un delito penal, en el que ya no es una reclamación de cantidad, sino que ya no es una demanda civil, estamos hablando de una denuncia penal, donde se puede condenar a una persona pues a las penas que se establezcan en el Código Penal, en este caso tendríamos que irnos al artículo penal, vemos las penas y se le aplicarían, evidentemente. Otra pregunta que también es muy solicitada es que hasta qué edad puede un hijo solicitar la pensión de alimentos a sus padres.
Claro, es buena pregunta. El hijo no solicita la pensión de alimentos. Ujú. La pensión de alimentos es un derecho del hijo, pero si son menores la solicita pues el progenitor. ¿Hasta qué edad? Bueno, la jurisprudencia, que sabemos que es la sentencia del Tribunal Supremo, establece que hasta que el hijo o los hijos sean económicamente independientes o no aprovechen debidamente su formación, sus estudios. ¿Qué significa? Vamos a ver. Gonzalo, me llama un cliente, mi hijo, mi hija ha cumplido 18 años, yo ya no tengo que pagarle la pensión de alimentos, ¿no? Pues depende, pues depende. Por el hecho de cumplir 18 años tienes que seguir pagándole la pensión de alimentos. Eso no es, como se dice, óbice para... Pero es posible que se incorporen al mercado laboral con 16 años. Existen jóvenes con 16, 17 años que trabajan, que tienen su sueldo, que se emancipan, que se casan, que tienen su familia, que son menores y no habría obligación de pagarle la pensión de alimentos porque son económicamente independientes. Igualmente, hay jóvenes con 25 años, por decir una cifra, que tienen, que están estudiando una carrera y están aprovechando sus estudios, van aprobando, no significa que lo aprueben a lo mejor todo con muy buenas notas, pero están aprobando, están aprovechando sus estudios. ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos la pensión de alimentos porque el niño ya tiene 25, 24, 26 años? No, pues hay que seguir manteniendo eso hasta que sean económicamente independientes. Aquí sí que la carga de la prueba corresponde a la parte demandante, que sería el pagador o pagadora. Depende si quien tiene la custodia de los niños es el padre o la madre. El pagador, pues el que tiene que probar que efectivamente esta persona, este hijo suyo, ya es independiente económicamente. También, en el caso de que no aproveche los estudios, habría que valorar si hay que seguir pagando la pensión. Por ejemplo, mi hijo tiene 28 años, lleva desde que salió del instituto con 18 años sin trabajar y sin estudiar y lleva 10 años, pues, ¿cómo se llama? Rascándose la barriga. Claro, esta persona, yo tengo obligación de mantenerla de por vida, ¿no, hombre? Como pensión de alimentos por hijo, no. Así que existe otra cosa que es la obligación de alimentos entre parientes, que es que, claro, tú no puedes dejar ni a tu padre, ni a tu hermano, ni a tu hijo que se muera de hambre, como mínimo. Pero claro, se puede presentar una demanda de modificación de medidas estableciendo pues estas circunstancias para terminar con la pensión de alimentos. Ujú. Muy bien. También llevas el tema de reclamaciones de deudas, ¿no? Reclamaciones de deuda, que ahora va a haber una modificación importante a partir del día 3 de abril del 2025. Cuéntanos más sobre eso. Sí, el gobierno lo que está planteando es que como están muy atascados los juzgados, para liberarlos un poco, pues quiere que haya una mediación previa. Es decir, que antes de acudir a una demanda judicial, se acuda a unos mediadores y estos mediadores pues sean los que de alguna manera intenten solventar problemas. Esto ya se ha intentado antes con la mediación. En la práctica la mediación no obligaba y como no obligaba al final acababan en los tribunales y era doble de tiempo y doble de esfuerzo y también económico. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la gente dejó de acudir a la mediación y va a los tribunales. ¿Qué va a pasar ahora? Pues yo no lo sé. Lo que sí que es verdad que si se presenta uno, hay algunos compañeros que ya están planteando presentar conciliaciones judiciales. Y eso, en principio, parece que cumpliría el requisito previo de la mediación. Por tanto, lo que van a hacer es ir al juzgado con un procedimiento previo, multiplicar el procedimiento judicial, es decir, que sea más complejo el procedimiento judicial y por tanto atacar más los juzgados. Lo que sí que está claro es que va a ser peor para el ciudadano. ¿Por qué? Porque al ciudadano le va a costar más caro ir al juzgado. Porque va a tener que ir primero a una mediación que vale dinero y luego va a tener que ir a un juzgado que vale dinero. Vale dinero, salvo que tenga la justicia gratuita. ¿Por qué? Porque tienes que pagar abogado, tienes que pagar procurador, en algunos casos tienes que pagar un perito. No quiero entrar en valoraciones, pero lo que debería hacerse es
bajo mi punto de vista, otro tipo de medidas para agilizar la justicia. Entonces, bajo tu punto de vista, ¿cuáles serían los primeros pasos que debe seguir una persona para reclamar una deuda? ¿Debería asistir a un mediador o directamente a un juez? Cuéntanos. La mediación, aunque no sea propiamente dicha, ya existe en las reclamaciones. Por ejemplo, la reclamación de cantidad, en muchos casos se exige una reclamación previa, un burofax, una comunicación fehaciente. Ahora ya tenemos buromail, buro SMS, burofax. El que no se da por enterado de que debe el dinero y que lo tiene que pagar es porque no quiere. Otra cosa es que no se esté de acuerdo en los términos que se están reclamando y eso ya pues tiene que dirimirlo un juez. Por ejemplo, comunidades de propietarios o reclamaciones de cantidad, existe un procedimiento que se llama procedimiento de juicio monitorio, en el que se acude, es un procedimiento rápido, en el que se acude para reclamar esa cantidad, y cuando la parte contraria no contesta, se lleva directamente a lo que se llama la fase de ejecución, que se puede presentar una demanda de ejecución, una demanda ejecutiva, para conseguir el embargo de los bienes del deudor. Y en el caso de que se opusiese, pues pasaría a lo que se llama a un juicio declarativo. Dependiendo de la cantidad de reclamación, pues sería un verbal o un procedimiento ordinario. Habría un juicio y si se gana la sentencia, después pasamos a la fase de ejecución. ¿Y qué opciones tiene una empresa que no tenga dinero suficiente para atender una deuda que está siendo reclamada por un cliente? Estamos hablando de una empresa que le debe dinero a un cliente porque el cliente está haciendo una reclamación. Bueno, un cliente o también a lo mejor un proveedor, ¿no? Sí. Bueno, lo primero yo siempre lo digo, levantar el teléfono. Oye, mira, ¿qué pasa con esto? ¿Cuándo voy a cobrar? Porque es que llevamos ya con esto un tiempo. Y lo segundo, hombre, correo electrónico. Mira, hoy en día ya el WhatsApp es muy ágil. Oye, ¿qué pasa con el pago? Por favor, que es que estamos esperando, todo el mundo tenemos que hacer frente a nuestros pagos. Lo tercero sería una comunicación fehaciente, un burofax, ya en plan más serio. Oye, estoy requiriéndote esto formalmente porque es que me voy a ir al juzgado. Y luego, pues la demanda judicial, antes de la entrada en vigor de la nueva ley, pues se pone la demanda. Cuando esté en vigor la nueva ley, pues habrá que ir a una mediación. Esta sería la fórmula, igual que a un particular. Sí que es verdad que existen otros mecanismos contra empresas en las que la deuda se puede elevar a público, se puede a notaría, se puede llevar a agencia tributaria, intenta que estén por medio de agencia tributaria para poder cobrar, y son medidas en las que a las empresas no les interesa, evidentemente. Sobre estos 4 temas que hemos estado atendiendo en el podcast, ¿cuáles son los que más te llegan a ti para atender? Sería una mezcla porque en las comunidades de propietarios tenemos algunas comunidades que son una parte fija, que también está muy bien porque hay meses, los despachos de abogados en verano que se factura menos y hay que seguir pagando, todos seguimos comiendo, todos seguimos pagando hipotecas. Tenemos también procedimientos por alimentos por hijos. La parte que hablamos de soloherencias.eu, en la que hacemos la gestión de la gerencia. Y sería todo aproximadamente a partes iguales. Lo llevamos todo para adelante, todo el ámbito civil. Oye, y con el tema de marketing y redes sociales, ¿qué opinas sobre todo? Pues mira, en la vida hay que transformarse, hay que renovarse. Las redes sociales son una herramienta que a mí me parece muy útil, porque te dan a conocer en un ámbito en concreto, profesional o artístico, o lo que quieras que estés buscando, incluso enseñar, ayudar a personas que muchos profesionales no lo hacen por conseguir ni clientes ni dinero, lo hacen por vocación de enseñar, por vocación de ayudar. Entonces, a mí en algún caso pues me han, no voy a decir criticado porque no he criticado, pero oye, estás hecho un niñato haciendo vídeos en redes, ¿no? En TikTok
bueno, es una manera de acercarnos a que también probablemente un público más joven, pero también hay muchas personas mayores que no saben de materias que les interesan, por ejemplo, una herencia o una comunidad o unos alimentos por hijo, el ejemplo que hemos puesto en este vídeo, que entrando en redes sociales se pueden informar y se pueden informar por profesionales cualificados que tienen experiencia en ello y que no tienen por qué tener 20 años, pueden tener 50 o 60 años. Oye, ¿y ahora qué haría? Porque mis padres, pues desgraciadamente han fallecido, ¿y a dónde acudo? ¿Y qué hago? ¿Y qué podría hacer? ¿Y cuánto me costaría? Yo creo que es muy interesante abrirse a esto. Lo que pasa es que es verdad que mucha gente tiene miedo a exponerse. ¿Y qué ventajas tendría en temas de herencias, comunidades y tal contratar a un abogado experto en vez de tramitarlo yo por mi cuenta? A ver, Marco, ¿qué pasa? Hay una cosa que se llama tecnología, que es aprovechar lo que otros han hecho antes para mejorarlo, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer en nuestra casa, en nuestro taller, un coche, muy probablemente pues tardaríamos muchísimo más de lo que tarda una fábrica de vehículos en hacer un coche y seguro que no quedaría igual. O sea, seguro que no quedaría igual. El esfuerzo sería descomunal. Entonces no tiene sentido, por mucho que te vayas a ahorrar en un coche, no tiene sentido que lo haga uno mismo. Pues con el tema de la gestión de este tipo de cosas pasa algo parecido. Si nosotros por nuestra cuenta, salvo que tengamos todo el tiempo del mundo y no nos importase tener que acudir en varias ocasiones a requerir documentación a distintos organismos públicos, etc., si nosotros queremos tramitar, por ejemplo, una herencia, nosotros podemos sacar un certificado, nos da un certificado de función, sacamos certificado de últimas voluntades, vamos a que nos lo den. O lo pedimos telemáticamente si después vamos, concertamos con una notaría, después nosotros vamos al ayuntamiento, liquidamos plusvalía, después vamos al registro de la propiedad, pero que en cada uno de esos pasos probablemente pues siempre nos falte algo. Falta este documento. Y entonces pues es un esfuerzo importante. Cuando tú a lo mejor pues, eres especialista en hacer guitarras, por decir algo, el tiempo que tú tardas en hacer una guitarra pues es mucho menos y seguramente por la venta de esa guitarra vas a ganar mucho más que lo que te va a cobrar un profesional. Entonces esto se extrapola en todos los campos. El tema de comunidades. En el tema de comunidades, ¿qué ocurre? En muchas comunidades no hay administrador. Es el mismo presidente, un vecino de buena fe que se ofrece, hace las gestiones de secretario administrador, pero dice que lo regalado, lo prestado, ni agradecido, ni pagado, ¿no? Entonces, claro, uno hace un esfuerzo, el vecino de buena fe hace un esfuerzo en hacer la contabilidad de la comunidad, porque se hace una contabilidad de los ingresos y los gastos que tiene esa comunidad. Después se hace una contabilidad de cada uno de los vecinos, del dinero que está pagando o dejando de pagar. Pues todas estas gestiones que está haciendo el vecino, el buen vecino, pues en algunos casos se le agradecen y en otros casos no. Y ya digo, por una cantidad que podrían ser 6 euros o 5 euros al mes, está haciendo un trabajo descomunal. En realidad se le está ahorrando a los otros vecinos, pero cuando hoy en día es esa figura, ese hombre bueno, que además a los administradores, por ejemplo, a mí me gusta mucho, porque es una persona muy cercana a todos los vecinos, es el enlace con la comunidad, me puede decir, oye, mira Gonzalo, esto, aunque yo soy proactivo y estoy pendiente de las comunidades, muchas veces no me ven en las comunidades, porque yo voy, llego, miro que está todo correcto, le pregunto a la limpiadora, como me llaman los vecinos por teléfono y muchas veces no me ven dentro de las comunidades porque que yo vaya allí a mirar la comunidad, como hacen algunos administradores que van allí a que los vecinos lo saluden para decir, el administrador viene por aquí. Pues yo creo que es más importante el estar pendiente, el estar allí. Entonces, este vecino, siendo el presidente, siendo el enlace de la comunidad, pues puede delegar en mí pues,
hecho y en la función del secretario administrador todas estas funciones y va a hacerse mejor, no digo que porque estas personas no lo hagan, sino porque una gestión, una llevanza profesional siempre es más efectiva y esta persona pues se descarga, digo, de toda la contabilidad, de hacer números, de estar pendiente de la cuenta bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esas serían todas las preguntas que había recopilado para este podcast. Muchas gracias por responder, Gonzalo. Gracias, Marco. Y si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis, podéis preguntarnos en la caja de comentarios o por correo electrónico en contacto @gonzalogomez.net y en la página web.